Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado. Que Dios les bendiga. Es un placer estar aquí con ustedes, acompañándoles en esta mañana. Y bueno, un gusto tener el privilegio de poder exhortar en la palabra, ¿no? Voy a ver si es que me puedo conectar aquí. Quiero tratar de conectarme a eso, muy bien. Quiero tratar de ver si es que me puedo conectar yo mismo desde la pantalla. Si es que puedes permitirme conectar. Vamos a ver si la tecnología nos apoya. Voy a tratar de conectar mi computadora al televisor para que así puedan proyectar lo mismo que voy a estar viendo yo en vivo, ¿ya? Así que vamos a ver si esto funciona. Bueno, aprovecho de presentarme. Ya me presentó Roberto, mi amigo. Mi nombre es Felipe Palacio, soy estudiante de teología. Voy en cuarto año. Soy acá de Santiago. No había tenido el privilegio de poder haber venido a esta iglesia y ahora tengo el gusto de poder conocerlo, ¿cierto? De poder estar aquí junto a ustedes. Voy a permitir sacarme la mascarilla, si me permiten, ¿ya? Para poder hablar mejor, ¿cierto? Aquí me puedan ver, ¿ya? No sé si seré tan bonito como piensan que soy, pero bueno, es lo que el Señor nos ha dado. Muy bien, mis hermanos. A ver, parece que no conectan. Estoy tratando de conectar el computador acá para que puedan ver así mejor la proyección. Si no, proyecta tú nomás, amigo. Ya te voy diciendo cuándo pasar las diapositivas. Muy bien, el día de mañana va a ser un día histórico, ¿no? Va a ser un día muy importante, como ustedes pueden ver en la pantalla, porque el día de mañana son las elecciones presidenciales, ¿ya? Ya se han mostrado las campañas de cada uno de los candidatos, cuáles son las propuestas que ellos tienen en cuanto a gobierno, en cuanto a familia, en cuanto a leyes, y el país ha estado pasando por diferentes problemas desde el estallido social, desde lo que comenzó con la pandemia, a todo lo que es la nueva constitución y todo eso, y el día de mañana va a ser un día muy clave para lo que serán los próximos 4 años de nuestro país, ¿ya? Pero no venimos a hablar acerca de eso, ¿no? En la iglesia no se puede hablar de política, ya no se puede abanderar uno, aunque a uno quisiera, ¿cierto? No les puedo contar, ¿cierto? No les puedo invitar a votar por mi candidato, sino que cada uno tiene que ejercer su libre albedrío también y aprovecharse de la soberanía, ¿cierto? Democracia que nosotros tenemos ahora en el país. Y bueno, de esa manera también ejercer nuestro voto. El día de mañana van a ser las votaciones siguientes. Y respecto a esto, yo me puse a pensar cuál sería cierto el tema que podría traerles el día de hoy, ¿no? Me imagino que el día de hoy, en las noticias, en todo el mundo, en casa, van a estar hablando de las votaciones. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hablar? Bueno, pues voy a hablar entonces en esta mañana, queridos hermanos, quiero compartirles con ustedes acerca de un gobierno que no es de esta tierra, sino que un gobierno que viene del cielo, que ha llegado a instaurarse a esta tierra y que no es un gobierno que es pasajero, que viene solamente por unos años, sino que es un gobierno eterno. Estoy hablando del gobierno de Dios. Siguiente. Así que vamos a estudiar en esta mañana el gobierno de Dios y un poquito bien breve, por favor, al tiempo, cuál es el gobierno que el Señor quiere instaurar en nuestras vidas, en nuestra tierra y también en la nueva patria celestial. Así que vamos a orar para comenzar en este estudio. Oremos, hermanos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, en tu casa de oración. Gracias porque me hace el privilegio de estar aquí con mis hermanos de la iglesia Mensajeros de la Promesa. Bendíceles a cada uno de ellos. Bendice a sus familias. Bendice también a los amigos que nos están viendo a través de la transmisión por Facebook, quienes no han podido estar acá o quienes están lejos. Que tú también puedas bendecirles, Señor, y hacer llegar tus bendiciones hacia ellos. Acompáñanos, Señor, en este tema, en esta meditación, en este estudio que vamos a realizar esta mañana. Lo pedimos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Saludo a todos los hermanos que nos acompañan también por Facebook. Aprovecho de saludar aquí a quienes nos están viendo a través de la transmisión, al hermano Alejandro, ¿cierto? A Elizabeth, Dios les bendiga. Por favor, escriban sus comentarios y compartan también esta transmisión para que otras personas lo puedan ver. Espero que se esté escuchando bien, ¿no? ¿Me escuchan bien por la transmisión? ¿Sí? Súper bien, perfecto. Vamos a definir algunas cositas. Primero tenemos que comprender que hay diferentes tipos de gobiernos, ¿ya? En la siguiente diapositiva aquí aparecen diferentes gobiernos que hay hoy en día. Existe lo que es la democracia. La democracia es lo que tenemos actualmente nosotros acá en nuestro país. Tenemos ese privilegio de poder vivir en democracia. ¿Qué significa democracia? Que es el pueblo, son los ciudadanos quienes eligen a su gobernante. Son ellos en votación, en sufragio, eligen, ¿cierto?, a quien gobierne y lidere, ¿cierto?, su país. Está la monarquía, que es el gobierno que es liderado solamente por los monarcas, por los reyes. Algunos países, por ejemplo, como Inglaterra, como España, todavía siguen teniendo una monarquía, donde son los reyes, los presidentes, diputados, senadores del país. La república, que es
quien se trata, ¿cierto?, quien es un grupo escogido especialmente para poder cuidar, velar de la ciudadanía por cada uno de los rincones, por cada uno de los grupos. Es escogido un grupo especial para velar por la protección, ¿cierto?, y el cuidado de cada uno de los grupos que existen en un país, y también por reinstaurar los valores propios, reinstaurar la historia y compartir lo que ha traído, ¿cierto?, toda la trascendencia de este gobierno, ¿no? Esa es la república. La anarquía, que es un gobierno completamente liberal, completamente desordenado, que es donde unos toman el poder a la fuerza y tienen la libertad de poder hacer todo lo que ellos quieran. La dictadura, que es donde un grupo militarizado, ¿cierto? Un grupo, ¿cierto?, con armas, toma, ¿cierto?, el poder y así, ¿cierto?, llega al poder a través de la fuerza, tomando, ¿cierto?, un régimen, obligando a que las otras personas sigan también lo que ellos dicen. Está la aristocracia, que es donde el poder lo tienen solamente los ricos y los beneficiados son solamente los ricos, y todo el demás, ¿cierto?, del pueblo solamente son excluidos de la participación de la soberanía del país. Y por último está la teocracia, que es lo que vamos a hablar hoy día, que es el gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno que Dios tiene? ¿Cómo es que Dios gobierna hoy en día? ¿Cómo es el que Dios quiere liderar, quiere dirigir nuestras vidas? Eso es lo que vamos a ver, vamos a estudiar, es cierto, en esta mañana. Primero que tenemos que comprender también otra cosa. Hay dos grupos de gobierno. Está, cierto, la izquierda, que es aquel grupo, cierto, que se apoya, cierto, que va, cierto, a liderar todo lo que son las demandas sociales, protege la cuestión social del pueblo, ¿ya? Esto viene desde la Revolución Francesa, que es donde en la asamblea, cierto, especialmente por el rey que se instauró en aquel entonces, los de izquierda, lo que pedían, cierto, las demandas sociales, se colocaban en la izquierda, y es ellos, cierto, quienes hasta el momento de hoy día han salido diferentes partidos que tratan de proponer la libertad, ¿cierto?, de poder apoyar a lo menos, ¿cierto?, al grupo, ¿cierto?, menor del país, y así está, ¿cierto?, el siguiente grupo, que es la derecha. La derecha son todos aquellos que apoyan a los líderes, quienes apoyan, ¿cierto?, a la religión, quienes apoyan, ¿cierto?, a todo lo que es la economía, y están siempre a favor de los reyes, de los dirigentes, ¿ya? Eso más que nada para que podamos comprender un poquito, ¿cierto?, de política. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos, Salmos capítulo 22, versículo 28. Acá se nos dice lo siguiente, dice, porque del Señor es el reino, y Él es quien gobierna las naciones. En la Biblia, en la palabra de Dios, el mismo Señor, Jehová Dios, Él se autoproclama, Él se muestra como el gobernante, como el rey, quien está sobre todas las naciones, quien es el rey ulterior, quien es el gobernante, el máximo poder, la máxima autoridad de toda la tierra. Y nosotros podemos ver eso desde el inicio, desde el Génesis. Nosotros podemos ver que en el inicio, cuando Dios creó nuestra tierra, en el Edén, Él quiso instaurar un gobierno de libertad, un gobierno de amor, de armonía. Y es por eso que creó a la pareja perfecta, a Adán y Eva, y les dotó de diferentes dones. Le entregó todo lo que ellos necesitaban. Les entregaba la comida, les entregaba la compañía, les entregaba la inteligencia, el conocimiento de todo lo que ellos requerían. Es por eso que constantemente Dios iba a visitar, se iba a encontrar con sus hijos en los días sábados, especialmente, es cierto, en ese día, obviamente toda la semana estaba con ellos, pero especialmente el día sábado se encontraba con ellos, bajaba desde su trono, bajaba desde donde estaba, cierto, él gobernando, juzgando, y se encontraba con sus hijos para resolver sus dudas, para pasear con la pareja edénica, para poder estar con ellos, para poder ayudarles, cierto, con las cosas que ellos tenían, y durante la semana los ángeles iban a visitarles, iban a compartir con ellos. La primera pareja en el Edén compartía, cierto, ese privilegio de poder estar bajo el gobierno y la soberanía de Dios. Ellos eran criaturas del Señor y estaban allí para poder hacer lo que Él les decía. Él les pedía trabajar la tierra, hacer ciertas cosas, trabajar, cierto, su cuerpo físico, cuidar de los animales y así. Vivían, cierto, lo que era la teocracia, pero lamentablemente este gobierno que era armónico, que era perfecto, de repente es quebrantado con lo que es la caída. Cuando Satanás, el enemigo, queriendo, cierto, derribar, cierto, el gobierno, el imperio de Dios, queriendo llegar a su trono, no pudiendo con eso, es desechado y buscando por diferentes mundos donde poder instaurar el gobierno que él quería, un gobierno de mentira, de engaño, de muerte, llega, cierto, a través de disfrazado
de una serpiente, un animal que en ese entonces era hermoso, engaña a Eva, hace que Adán también coma el fruto que era prohibido del fruto del conocimiento del mal, los engaña diciendo que iban a ser como dioses, que iban a tener el mismo poder, la misma soberanía que Dios, pero lamentablemente desde aquel mismo momento son separados de Dios, son avergonzados, son humillados, y ahora cierto son dejados a su merced, escogiendo por lo que ellos habían tomado, a una vida de muerte, de pecado, y es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿no? Todo el sufrimiento, toda la pena, el dolor que vivimos hoy en día solamente por culpa de lo que cogieron nuestros primeros padres, nuestros antepasados, y también vivimos las elecciones de nuestros mismos actos. Pero mira lo que dice Zacarías capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente: el Señor nos pide aún así en esta tierra seguir su gobierno, seguir haciendo algo, ¿cierto? Seguir su ejemplo. Y Él nos pide lo siguiente. Fíjense lo que dice acá Isaías capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren el amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ¿ya? Déjense, ¿cierto?, de oprimir, de castigar, ¿cierto?, a las demás personas, ni tampoco a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. O sea, el Señor nos llama a relacionarnos de buena manera con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, a poder ejercer la verdadera justicia. No esa justicia que hoy día el mundo trata de imponer, una justicia donde solamente nos beneficiamos nosotros, donde solamente uno es beneficiado, y el malo siempre sale, ¿cierto?, con las suyas, sino que el Señor quiere que nosotros mostremos amor, compasión con el desvalido, no solamente con aquella persona que es igual a nosotros, no solamente con aquel que es nuestro hermano de iglesia, con quien se sienta al lado en los sábados, ¿cierto?, en la casa de adoración, sino también con aquella persona que está pasándola mal, con las viudas, con los pobres, con los necesitados, con los extranjeros, con los huérfanos, quienes no tienen padres, que no busquemos hacer el mal, sino que siempre de corazón sincero busquemos hacer el bien los unos con los otros, ¿ya? Isaías capítulo 1, versículo 16 nos dice lo siguiente: miren, lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas y dejen de hacer el mal. El Señor es un Dios que aborrece lo malo, es un Dios que no puede estar con el pecado, es un Dios que odia el pecado. Y es por eso que también nos dice a nosotros que nos limpiemos, que nos purifiquemos, que nos alejemos, que quitemos de nuestra vida todo lo que es el pecado, todo lo que es la maldad, y que dejemos de hacer las obras malas que hacemos y que estamos acostumbrados hoy en día. Algunas cosas que a veces nosotros pensamos, no, esto no es tan malo, este pecado quizás nadie lo vea, así que lo puedo seguir haciendo, lo puedo seguir practicando en lo oscuro de mi casa, ¿cierto? En un cuarto, sin que nadie lo vea. Podemos quedar, ¿cierto?, entre tú y yo y hacemos esto y no hay ningún problema. No, sino que el Señor nos pide que nosotros nos limpiemos, nos lavemos, y Él también nos da la solución, ¿no? Él mismo en el mismo libro de Isaías nos dice: pongámonos a cuenta, vengan a mí, y si sus pecados fuesen rojos como el carmesí, oscuros como la grana, yo los vendré a limpiar y serán blancos como la lana, serán blancos como la nieve. Cuando el Señor vino a esta tierra, cuando el Señor Jesús vino a manifestarse, una de las cosas y los propósitos que Él tenía era poder reinstaurar el gobierno que Él tenía acá en esta tierra. Y miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Cuando el ángel, ¿cierto?, habla a María, cuando le dice a la pareja, ¿cierto?, que iban a tener el privilegio de poder tener en sus brazos al Hijo de Dios, al mismo Dios, Él le dice lo siguiente: le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando el ángel, ¿cierto?, le dice a Eva, o sea, le dice, perdón, a María y a José, ¿cierto?, les dice quién iba a ser este hijo que iban a tener. Este iba a ser un hijo especial, iba a ser el hijo prometido, iba a ser aquel hijo que iba a venir a gobernar con rectitud, con trono de hierro, iba a poder sentarse en el trono de David, de su padre, ¿cierto?, de su ascendiente, y que iba a poder reinar en la casa de Jacob, en la casa de Israel, para siempre, y su reino no tendría fin, no iba a ser como un reino en el cual estaban subyugados ahora los judíos, los israelitas, las personas de aquel entonces, que tenían que vivir bajo lo oprobio, bajo la miseria, bajo, ¿cierto?, el gobierno de los romanos, que constantemente los buscaban, ¿cierto?, que los mataban, los aniquilaban, los tomaban como esclavos, y también les cobraban impuestos que eran altísimos, por lo cual ellos no podían tener el derecho a una casa propia, a poder comprar las cosas que querían, y tampoco podían salir de este imperio, de este gobierno que iba creciendo desmedidamente, sino que el Señor
iba ahora a venir a instaurar un reino diferente. Y en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, Jesús dice lo siguiente, miren, la palabra del Señor dice que Él vino a Nazaret, donde Él se había criado, y en el día de reposo, en el día sábado, entró en la sinagoga como era su costumbre, así como nosotros que nos reunimos hoy día en la casa del Señor, así el Señor Jesús también fue a la iglesia, y ¿qué hizo? Él se levantó a leer, se le pidió que leyese el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, el libro, halló un lugar que estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para quebrantar, para a sanar ciertos quebrantados de corazón, perdón, a pregonar libertad a los que están cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó junto a los otros, y los ojos de todas las personas que estaban allí en la sinagoga se pusieron sobre él, y estaban todos conmocionados, ¿no? Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Cuando Él vino y estuvo acá en esta tierra, Él fue predicando a cada una de las personas con quienes se encontraba. Él iba de aldea en aldea sanando a las personas, ayudando a aquellas personas que hoy día sufrían en ese entonces, que estaban pasando las consecuencias del pecado, que estaban en enfermedad, que estaban en sufrimiento. El Señor ahora les vino a dar libertad, libertad de sus enfermedades, pero no solamente eso, sino también les iba a dar libertad de su culpa del pecado. También les iba a dar bondad, les iba a dar esperanza en un reino mucho mejor, en un gobierno mucho mejor que el que tenían ellos. Y es por eso que les vino a predicar, les vino a enseñar acerca del reino venidero, les vino a enseñar acerca de aquel reino que el Señor iba a instaurar con su venida. Juan capítulo 18, versículo 36 nos dice lo siguiente: el mismo Señor Jesús sufría la persecución, sufría diferentes acechanzas por parte de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, que eran los líderes religiosos de aquel entonces. Y cuando lo perseguían, trataban de hacerles preguntas para hacerle caer. El Señor Jesús responde lo siguiente: Juan capítulo 18, versículo 36, dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de acá, ¿cierto? Sino que su reino era completamente diferente porque venía del cielo. Y es eso lo que el Señor Jesús quería enseñar a través de las parábolas. Cada vez que él enseñaba, cada vez que le predicaba, les enseñaba a la gente acerca del reino de Dios. No acerca de aquel reino que se estaba enseñando en aquel entonces, de un reino penitente donde uno tenía que ir entregando, ¿cierto?, sus ofrendas, pagar, ¿cierto?, un dinero, un impuesto al gobierno, donde uno tenía que sufrir, donde uno tenía que ser perseguido, donde uno no tenía libertad para poder hacer aquellas cosas que quería, sino que el Señor iba mostrando realmente el reino que Dios quería tener con sus hijos. Un reino de paz, de amor, pero habían también ciertos requisitos para poder ser parte de ese reino. Y es por eso que las parábolas, él siempre comenzaba diciendo: el reino de los cielos es semejante a, y comenzaba una historia, comenzaba una parábola. Y allí hay parábolas como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola, ¿cierto?, de las bodas, como la parábola del buen samaritano, como la parábola del siervo que no quiso perdonar a su consiervo, a pesar de que se le había perdonado su deuda. Y así, hay muchas de las parábolas, muchas de las enseñanzas, muchas de las lecciones que el Señor Jesús enseñaba con el fin de poder mostrar realmente el verdadero reino de Dios, de poder mostrar cómo era el gobierno que Él quería, un gobierno donde había compañerismo, donde había personas que se preparaban para su venida, donde habían personas que estaban preparándose, alistándose para poder encontrarse con el novio, para poder participar de aquella cena, de aquella boda que estaba preparando el rey, donde uno podía tener compasión, donde uno, ¿cierto?, recibía gracia y misericordia, y también perdonaba, ¿cierto?, a sus consiervos. Hay diferentes profecías donde también se nos muestra esto. En Daniel capítulo 2, y ahora nos vamos a Daniel capítulo 2, allí se nos muestra una de las profecías que es de las más grandes y estudiadas por nosotros, ¿no?, que es enseñada a los conquistadores, y cada uno de los conquistadores tiene que aprender cada una de las partes del sueño de la estatua que vio, ¿cierto?, Nabucodonosor. Nabucodonosor, que era un gran rey de aquel entonces, el imperio más grande mesopotámico en el Antiguo Testamento, un día recibe un sueño. Y obviamente conmocionado por este sueño, busca a magos que le pudiesen enseñar, que le pudiesen mostrar cuál era la revelación, cuál era, cierto, la explicación de este sueño. Y es allí donde Daniel
ungido por el Espíritu Santo, ungido por la visión, ¿cierto? Por la palabra del Señor, viene ahora y con poder le muestra al rey Nabucodonosor qué es lo que significaba, qué era lo que simbolizaba cada una de las partes de este sueño, de esta estatua que él había visto con sus colores, con sus metales. ¿Ya? Y nosotros sabemos, el oro que representa la cabeza representa a Babilonia, los brazos, ¿cierto? Y el pecho representa a Medo-Persia, que eran dos reinos que se habían unido. Después Grecia, ¿cierto? La edad de bronce, el gobierno de bronce y después el poder de hierro, Roma, que cambió, ¿cierto? El bronce por el hierro y todas sus espadas, todos sus escudos, ¿cierto? Eran de hierro y desde entonces viene, ¿cierto? Esa frase que dice, gobernará con trono de hierro, porque el César se sentaba, ¿cierto? En un trono poderoso, en un trono de hierro, y el hierro era el metal, ¿cierto? Más usado en el gobierno de Roma. Y a través de esas armas que ellos tenían, fueron creciendo, fueron, ¿cierto? Aumentando su poder y fueron expandiéndose por diferentes lugares. Y después vamos, ¿cierto? A los pies, donde está, ¿cierto? El barro, ¿cierto? Mezclado con el hierro, una mezcla extraña, ¿cierto? Diferente, con 10 dedos, donde están las 10 tribus bárbaras, las divisiones, ¿cierto? Del imperio, ¿cierto? Después, Occidente. Nosotros sabemos esto de memoria, ya hemos estudiado las profecías, pero muchas veces nos quedamos allí. Cuando hacemos una semana de profecía, cuando hacemos una semana, ¿cierto? De estudio de Daniel, de esta estatua, ¿cierto? Solamente nos quedamos allí y no vemos más allá. Donde realmente, queridos hermanos, si nosotros vemos allí en nuestras Biblias, en Daniel capítulo 2, nosotros nos damos cuenta de que la estatua de que vio Nabucodonosor, solamente son algunos versículos, y en realidad el resto del capítulo 2 de Daniel, acá se va mostrando el resto del sueño, la segunda parte. Ya se mostraron los reinos terrenales, estos reinos que eran poderosos, que eran grandes, que eran ricos, pero ahora se viene a mostrar el reino de Dios, que es esta piedra no cortada por mano humana que viene desde el cielo y viene a los pies de esta estatua y destruye toda la estatua de tal manera que no queda ningún rastro. Es aquí donde viene el reino del Señor y es aquí donde se demuestra que todo ese gobierno, todo lo que estos reyes hicieron, no queda ningún rastro, ninguna huella de ellos. No se sigue ningún ejemplo, no se sigue, ¿cierto?, de su gobierno, no se sigue, ¿cierto?, sus directrices, sus leyes, sino que ahora el Señor, con fuerza, con poder, viene desde las nubes de los cielos a esta tierra a instaurar, a derrotar todo lo que el enemigo, todo lo que los reyes y los gobernantes han creado y a instaurar un nuevo gobierno. Y como dice el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni su reino será entregado, dejado a otro pueblo, y éste desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45, de manera de que este monte que descendió de esta piedra, ¿cierto?, no cortada por mano alguna, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios de los cielos ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir pronto. Y el sueño es verdadero y fiel es también su interpretación. Esta roca que viene del cielo, viene, destruye la estatua y forma un monte. Fíjense, una estatua, ¿para qué es construida? ¿Para qué es hecha una estatua? Para poder reflejar una imagen de quién, de una persona, ¿no? Siempre los reyes, los líderes, les gusta tener una imagen. Les gusta por eso sacarse una foto y es por eso que se hacen un cuadro, es por eso que mandan a hacer una estatua y se ponen en la plaza, ¿cierto? En el lugar más céntrico de las ciudades, se ponen allí la estatua de los próceres de la patria, de los gobernantes, de los líderes, y es allí, ¿cierto?, que ellos se vanaglorian, ¿cierto?, en eso. Porque una estatua solamente puede mostrar la imagen de alguien. Nabucodonosor después quiso hacer esto, influenciado por este sueño, después manda a hacer una estatua de oro gigante, tremenda, y hacer de que todas las personas se postrasen a adorarse en su estatua, su imagen, ¿no? Pero en cambio el Señor, fíjense, el Señor en vez de crear una imagen, en vez de crear una estatua, ¿qué es lo que hace con esta roca? Él destruye todo rastro, toda imagen de cualquier reino, de cualquier gobierno, y ahora a través de esta roca forma un monte. ¿Para qué? Para que todos nosotros no estemos a los pies de una estatua, no estemos arrodillados ante una imagen, ante un rey, sino que podamos ser exaltados y estemos en lo alto de un monte, donde podemos estar todos en lo alto, todos en lo máximo, en el esplendor, y poder estar junto al Señor en aquel monte, en el nuevo monte Sión que el Señor quiere crear en esta tierra. Vamos a ver, ¿cierto?, una profecía, ¿ya? Por tiempo vamos a pasarla rápido, pero quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 8. Hoy en día,
está en duda eso de que realmente será el Señor quien gobierna esta tierra o serán los líderes. Vemos que hay países donde hay dictaduras, donde hay gobiernos malos que hacen quebrar la economía, que hacen que las personas hoy día no puedan tener libertad de poder ir a la iglesia, de poder reunirse, de poder orar a su Dios. Hay incluso ciudades, lugares donde las personas son asesinadas, son muertas solamente por tener una Biblia en la mano. Algo que nosotros tenemos hoy día con tanto privilegio en otros lugares es visto como una amenaza de muerte. Y entonces cabe la duda, ¿quién gobierna hoy día nuestro país? ¿Es acaso una élite? ¿Es acaso, cierto, las Naciones Unidas? ¿Es acaso un grupo especial de personas ricas que están entremezclados con todo este tema, cierto, del dinero, de la tecnología y que nos gobiernan a través de diferentes cosas? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 8. Acá aparece una profecía. La profecía, ¿cierto?, de las 7 trompetas, que es muy complicada, muy difícil, pero en honor al tiempo vamos a pasar rápido para tratar de explicar qué es lo que trata de hacer, ¿no? Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 al 6 dice que Juan, él menciona y dice, vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, tenía un incenciario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel en presencia de Dios. Y el ángel tomó el incenciario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y se produjeron truenos, estruendos y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron ahora a tocarlas. Juan ve esta visión tremenda, ¿no? Ve, ¿cierto?, esta imagen, imagínense esta visión que él ve allá en el cielo, donde hay truenos, hay relámpagos, donde este ángel toma el incenciario, lo llena, ¿cierto?, y después lo arroja a la tierra. Y ahora vienen los ángeles a tocar las trompetas. Y veamos la primera trompeta. ¿Qué es lo que ocurre cuando el primer ángel toca la trompeta? Apocalipsis capítulo 8, versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y se produjo granizo, fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados estos sobre la tierra, y la tercera parte de la tierra fue quemada. La tercera parte de los árboles también fue quemada, y toda la hierba verde fue también consumida por el fuego. ¿Qué explicación tiene esto? Miren, ¿saben que esta trompeta, cada una de las trompetas son sucesivas, y todas estas trompetas representan a un periodo de tiempo? Así como estudiamos en Apocalipsis capítulo 12 y 3, las 7 iglesias, ¿no? Las 7 iglesias están dirigidas, estos mensajes, a 7 iglesias que habían en Asia, en Turquía, y también representan periodos de tiempo en la historia de la cristiandad, del cristianismo. Así también las trompetas representan periodos de tiempo, pero no ahora de la iglesia, sino ahora de la tierra. Y fíjense, veamos la explicación. ¿Saben que este granizo, fuego y sangre mezclados que aparecen aquí en la Biblia también se vieron en la visión de Ezequiel capítulo 38? La tercera parte es una expresión que denota una gran parte incompleta, una imparcialidad de un cuerpo, de una parte, ¿no?, de un todo, ¿no? Esta primera trompeta se cumplió cuando los juicios divinos se dieron sobre Jerusalén, ¿se acuerdan, no? Que Jesús le había dicho de que así como ellos, los judíos, rechazaban al Mesías, rechazaban al Señor, iban a venir juicios sobre Jerusalén, y Jerusalén iba a ser destruida, iba a ser rodeada por ejércitos, y que cuando los cristianos, quienes eran los verdaderos seguidores de Jesús, vieran esta señal, tenían que huir a los montes, ¿no? Y allí, cierto, unos iban a ser tomados, otros iban a ser dejados, iban a ser tanta la mortandad, la matanza, que se iba a diezmar, se iba, cierto, a morir la mitad de la población de aquel entonces. Y eso se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Posterior a esto, después de la caída de Jerusalén, vinieron diferentes persecuciones que sufrió el pueblo judío, también los cristianos. Y es así como esta trompeta se cumple con los primeros juicios divinos que Dios había entregado, ¿cierto?, al pueblo judío, producto de que ellos rechazaron al Mesías, de que ellos mataron a su hijo, y de que ellos incluso rechazaron este reino que Dios había traído, apedreando a Esteban, ¿no? Y allí, cierto, es cuando se muestra que realmente los líderes judíos, todos ellos, estaban en contra, estaban rechazando lo que Dios les estaba ofreciendo, y ahora, cierto, estaban sufriendo las consecuencias de poder aceptar este gobierno que eran los que habían aceptado ellos, ¿no?, el gobierno romano. Y es por eso que los líderes religiosos de Israel, ¿cierto?, de Jerusalén, entregan a Jesús a Pilato, entregan, ¿cierto?, a los romanos para que ellos sean quienes maten a Jesús y no ellos, ¿no? De esa forma estaban aceptando el gobierno y la justicia de ellos, en vez de aceptar la justicia divina que mostraba que Jesús era realmente inocente.
Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9. Aquí se nos muestra la segunda trompeta. Fíjense, dice que el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió ahora en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. O sea que ahora la destrucción viene sobre el mar, sobre el comercio, sobre los barcos, ¿no? Recuerden que en aquel entonces un sistema de gobierno como era, ¿cierto?, utilizado a través del mercantilismo que tenían los barcos, ¿ya? Y mire lo que ocurre. Todo este desierto muestra esta gran montaña o monte que representan un pueblo, una nación, y este fuego que fue, ¿cierto?, entregado, ¿cierto?, que cae al mar, significa el poder de juzgar o de destruir, ¿ya? El mar representa pueblos, naciones, multitudes y lenguas, y cuando se convierte en sangre, es un sinónimo de guerras, ¿ya? De que así como el mar que se extiende con agua, también es destruido, la muerte, ¿cierto? La sangre de las personas corre como un mar después de la guerra, después de la muerte, ¿cierto? Después de las destrucciones. Así es esta representación de que el mar se convierte en sangre. Esta trompeta nos lleva a las invasiones de las tribus bárbaras después de Roma, ¿cierto? Hubieron diferentes tribus bárbaras, no sé si ustedes se acuerdan de los vikingos. Ellas eran parte de las tribus bárbaras que empezaron ahora a destruir, ¿cierto? Por diferentes partes a través de su poder que tenían porque eran fuertes, de su ira, ¿cierto? Empezaron a golpear, ¿cierto? A destruir poco a poco lo que era el imperio romano, ¿no? Roma imperial, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Fue azotada con las tribus bárbaras y esta nueva Babilonia, en su momento, ¿cierto? Que destruyó el templo de Jerusalén, que era poderosa, que había tomado diferentes naciones y estaban ahora bajo su yugo, ahora estaban sufriendo sobre estos 10 reinos, sobre estas 10 tribus que estaban destruyéndolo. Y es por eso que Roma rápidamente iba destruyendo algunas de estas, que en realidad eran 13, pero se destruyen 3. Y de esta manera, ¿cierto?, se cumple la profecía también de Daniel 2 acerca de los pies y también de los cuernos que tenía la bestia en Daniel en los capítulos más adelante. ¿Ya? Estas 10 tribus bárbaras invadieron la península itálica en los años 352 al 476, eh, como cierto Odraco, cierto, el rey de los Érulos, tomó Roma y fue proclamado el mismo como el rey de Italia en el 456, el mismo año en que murió cierto Rómulo Augusto, el emperador de Roma. Entonces, en aquel entonces se destruyó el imperio romano y ahora, cierto, está este gobierno de las tribus bárbaras, ¿no? Sigamos ahora la siguiente trompeta, la trompeta número 3. Apocalipsis capítulo 10, versículo 10 y 11. Dice que el tercer ángel ahora toca la trompeta y cayó del cielo algo como una estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos de la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Ya el ajenjo es una especie, ¿cierto? Amarga, es algo, ¿cierto? Malo, que uno no lo puede consumir tan fácilmente. La visión inaugural de Apocalipsis presenta a Cristo con su mano derecha con estrellas. ¿Y qué representan las estrellas? Las estrellas representan a ángeles, mensajeros. Entonces, cuando ahora se muestra esta estrella o este dirigente político religioso que cae, simboliza que el poder religioso que se había mantenido en aquel entonces, ahora cae. Que la cristiandad que estaba tan poderosa, tan fuerte, que con tanto ímpetu los primeros cristianos fueron predicando, compartiendo el evangelio con todos aquellos que conocían, con sus familiares y que iban de isla, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino que habían conocido de parte del Señor Jesús, ahora, cierto, empieza a decaer. Las fuerzas evangelísticas se empiezan a decaer, los viajes misioneros se detienen, y es por eso que se representa a través de esta estrella que antes era luminosa, ahora cae sobre la tierra y representa la caída del cristianismo, porque en aquel entonces hubo un periodo de entreguerras, un periodo donde el paganismo empezó a entrar en diferentes naciones, en todos los pueblos, y ya cierto ser cristiano pasó a ser algo secundario, ya a la gente no le interesaba conocer acerca del Señor, y poco a poco se empezaron a alejar de las escrituras. Los líderes empezaron a caer en pecados, en idolatría, se empezaron a alejar del pueblo, empezaron a entregar la palabra, y es por eso que después solamente uno encontraba pocas Biblias, estaban solamente las iglesias y estaban encadenadas, ningún común normal,
Ninguna persona, cierto, común y corriente podía leerlas porque estaban escritas solamente en latín y en griego, o en hebreo, que era el idioma original, los pergaminos. Y es por eso que en este periodo ocurre un periodo de amargura, de oscurantismo, ¿no? Porque ahora la gente no podía tener acceso a la palabra de Dios, producto de que los líderes religiosos estaban cayendo. Vamos que dice la cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 al 13. Cuando el ángel tocó la cuarta trompeta, fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de manera que se oscureció la tercera parte de estos y no alumbraba el día una tercera parte, y también la noche de la misma manera no alumbraba en cierta parte, la tercera parte no alumbraba. Miré y oí y vi volar a un águila en medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de las trompetas que van a venir de los tres ángeles que aún no tocan. O sea, ahora el sol, la luna, las estrellas, ¿cierto?, son tocadas y ahora empiezan a oscurecerse. Y esto es lo que se conoce como el periodo del oscurantismo, un periodo, ¿cierto?, de la Edad Media. Un periodo donde estaban todas las persecuciones, donde se crea la Inquisición, el juzgado de la Santa Inquisición, y se cumple también lo que había profetizado el profeta Ezequiel, cuando él declaró, ¿cierto?, el Señor declaró a través de él: cubriré el sol con una nube y no dejará de alumbrar la luz con la luna, ¿cierto? Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros hermosos del cielo y traeré tinieblas sobre la tierra, dice el Señor Jehová, en Ezequiel capítulo 32, versículos 7 al 8. Todas estas oscuridades, ¿cierto?, simbolizan las oscuridades que sufrió el mundo, porque en aquel entonces las personas morían muy jóvenes. Morían producto de las pestes, de las pandemias, de la peste negra, ¿no?, de la viruela, y así. Estaban en oscuridad las personas que vivían en aquel entonces, porque no podían tener acceso a la palabra de Dios. Ya no era cierto interesante ir a la iglesia, y aquellas personas que no se afiliaban a una religión morían, ¿cierto?, y eran desechados, ¿cierto?, en las basureros, ¿cierto?, allí tenían que entregar a sus seres queridos, y así. Este periodo que se conoce como la Edad Media, la Edad Oscura, fue un periodo donde no hubo avances tecnológicos, donde no hubo avances, ¿cierto?, en la política, sino que hubieron gobiernos que se mataban entre sí. Venía un gobierno, después venía otro reino, y así. No había nada claro. Y es por eso que habían oscuridades también y tinieblas en el mundo. Vamos ya a las últimas tres trompetas, que se le conoce como los tres ayes del Apocalipsis. Ahora vamos al capítulo 9, versículo 1 al 2. Dice que el quinto ángel tocó su trompeta, y Juan dice: vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el abismo, y salió humo del pozo, como humo de un gran horno, y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. ¿Qué significa esto? Saben que en este periodo de tiempo, en esta quinta trompeta, surge y progresa lo que se conoce como el Islam, allá en Arabia, ¿no? Nosotros conocemos el Islam, una religión que es parte, ¿cierto? Son primos de los judíos, los islamitas, ¿cierto? Quienes vienen, ¿cierto?, de Ismael, ¿no? Pero que son extremistas en sus enseñanzas. Ellos creen, ¿cierto?, en Alá, ¿cierto? Le dicen, ¿cierto?, a Dios. También creen en profetas como nosotros, como Adán, Abraham, Moisés, Jesús, pero también Mahoma, ¿no? Y siguen las enseñanzas radicales de este último, y están incluso dispuestos a asesinar a todo aquel que no se someta al gobierno que Alá, ¿cierto?, o Mahoma vino a enseñar sobre ellos. Y es por eso que los islamitas, ¿cierto?, los musulmanes, buscan y persiguen a los cristianos y van creciendo, ¿no? A los infieles, ¿no? Porque ellos mismos se declaran como los únicos salvadores, ¿cierto? Como los únicos que son salvos, perdón, como los únicos que van a recibir, ¿cierto?, el reino. Y es así cuando este imperio, ¿cierto?, este gobierno, el islamismo, empieza a surgir, así como de un abismo empiezan a surgir, y también ellos tienen la enseñanza de que pueden casarse con varias esposas y tener varios hijos, y es por eso que va creciendo cada vez más, incluso superando el cristianismo hoy en día. El Islam es la religión más grande después del cristianismo, y va creciendo, ¿cierto?, a pasos agigantados. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5 dice: se les dio la orden de que no se matasen los unos, de que no se matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. ¿Qué significa esto? Esto que aparece acá, esta profecía de 5 meses, que equivale, ¿cierto?, a 150 años,
30 días por 5, ¿cierto? Son 150 días proféticos, o sea, 150 años. Es lo que algunos teólogos, ¿cierto?, creen que comienza el 27 de julio de 1299, cuando Uthman o Osman, el fundador del Imperio Otomano, invadió por primera vez el territorio, ¿cierto?, de Nicomedia, ¿cierto?, hasta el 27 de julio de 1449, cuando Constantino, ¿cierto?, Constantino XII, el último emperador griego, llega al trono con permiso del sultán del Imperio Otomano y así quita, ¿cierto?, su periodo de poder. Entonces, esta trompeta que aparece acá, ¿cierto?, esta señal, esta imagen, representa todo el Imperio Otomano. La profecía revela que debía surgir un rey cuyo nombre iba a ser el Destructor, Abadón o Apolión, como se conoce ahí en Apocalipsis 9:11. Y junto con sus súbditos, que eran representados con los turcos otomanos, azotarían, ¿cierto?, las provincias del Imperio Romano del Oriente. Como una nube de langostas, soldados saldrían del humo, ¿cierto?, del maomemismo, para ir a la guerra, ¿cierto?, hasta que el 27 de julio de 1449 se terminan estos 150 años que enseña esta profecía, esta quinta trompeta, y es considerado como el primer ay del Apocalipsis, ¿ya? Vamos al segundo ay que aparece en la Biblia. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 a 15, dice, el sexto ángel tocó su trompeta y oí que salía de los cuatro cuernos del altar de oro, ¿cierto?, que estaban delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata una voz decía, desata los cuatro ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, para que se matasen a la tercera parte de los hombres. O sea, ahora sale la orden de matar a la tercera parte de la tierra. Y cuando este ángel toca esta sexta trompeta, este segundo ay, cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates fueron sueltos, ¿ya? Y algunos entienden que estos cuatro ángeles, estos cuatro mensajeros que aparecen aquí en Apocalipsis, son los cuatro sultanes principales, ciertas ciudades que eran tremendas, que eran Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad, que comprendían el gran imperio otomano, ¿no?, de aquel entonces. Estaban, ¿cierto?, en la región del Éufrates, y debían, ¿cierto?, ser liberados por un periodo de tiempo específico. Un tiempo ellos salieron y salieron, ¿cierto?, a matar, con toda su ira, con todo su poder. Una hora, un mes, un día, un año, todo esto, ¿cierto?, equivale a 361 años y 15 días en la profecía, y este periodo profético se cumple en la historia exactamente a partir del día 27 de julio del 1449, cuando lo vimos que Constantino XII toma el poder, ¿ya? Se le reconoce, ¿cierto?, supremacía de parte del Imperio Turco Otomano, y ahora, ¿cierto?, se somete al consentimiento del sultán, hasta que el 11 de agosto de 1840 es abatido el poder otomano, y esto representa el segundo ay. Aquí ustedes ven estas ciudades tremendas. Los otomanos, ¿cierto?, fueron unas tribus, ¿cierto?, un pueblo grandioso que fue matando, ¿cierto?, de forma bárbara a todas sus naciones, ¿cierto?, que estaban junto a él, ¿no? Fueron, ¿cierto?, por toda la región del río Éufrates. Ustedes ven las ciudades que eran bonitas, ¿no? A través de su religión, a través de sus enseñanzas, iban matando a todos aquellos que no se sometieran, ¿cierto?, a su gobierno, a su imperio, a su reino, ¿ya? Pero mire lo que dice, termina, ¿cierto?, ya el último ay, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían, el reino del mundo ha venido ahora a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Está ahí en la pantalla. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué nos enseña esta profecía de las 7 trompetas? Es una profecía extensa, es una profecía para tiempo porque tiene mucha historia, pero ¿qué podemos aprender nosotros de aquí? ¿Qué podemos sacar de enseñanza de acá? De que el Señor, antes de que ocurriera todo esto, el Señor ya lo tenía previsto, Él había visto el futuro, sabía qué reinos, qué imperios, qué gobiernos iban a venir, y sabía que iban a venir muertes, sabía que iban a venir destrucciones, y es por eso que a sus hijos les quería enseñar las grandes catástrofes, los grandes imperios que iban a querer gobernar, que iban a querer liderar en aquel entonces, que iban a venir muertes, desolaciones, que iban a venir caídas, que iban a haber oscurecimiento, que iban a haber sangre derramada, pero que al final de todo esto, en cada uno de estos imperios, en cada uno de estos periodos de tiempo, el Señor iba a estar con sus hijos, los iba a proteger,
Y después de pasar cada una de las trompetas, cada una de estas advertencias, cada una de estas señales, cada uno de estos mensajes que el Señor con dolor, con poder, con fuerza trataba de enseñar a sus hijos que no tenían que someterse a un gobierno, a un poder, porque muchos de los cristianos, al venir los otomanos, al venir los romanos, al venir los emperadores, ellos decían, bueno, tenemos que entregarnos, tenemos que ser esclavos, tenemos que seguir lo que ellos dicen, porque si no vamos a morir. Y empezaron a seguir sus prácticas, a tomar su cultura, a seguir lo que los reyes, los gobernantes les pedían. El Señor quería enseñarles que a pesar de que iban a venir reyes, gobernantes, poderosos imperios, aún así Él iba a estar al control de cada uno de estos gobiernos, porque era Él quien iba a permitir que ellos tomasen, matasen y destruyesen la tierra, porque el Señor es quien coloca y pone reyes, pero también Él acepta nuestro libre albedrío cuando le damos el poder a alguien, cuando dejamos que alguien nos gobierne, y también deja que nosotros sigamos lo que nosotros queramos. Es así que el Señor ya en la última trompeta, ya en el último año, en la última señal, en la última advertencia, Él dice que ahora todo el gobierno de la tierra es entregado a Dios y a su Hijo Cristo Jesús. Y este gobierno, este reino, es un gobierno temporal, no es un gobierno que dura unos años o unos siglos, como los imperios, los gobiernos que habían venido antes, sino que este es un imperio, un gobierno que ahora iba a durar para siempre. Cuando Juan ve, ¿cierto?, esta visión, la ve, ¿cierto?, como ese libro que era dulce, ¿cierto?, en el paladar, ¿cierto?, amargo en el vientre. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis vemos que primero, ¿cierto?, se menciona que le iba a amargar el vientre, después iba a ser dulce, y eso es lo que pasa cuando uno estudia de repente las profecías y ve este mundo, ve que todo se está cumpliendo, ve que hay guerra, ve que hay destrucción, uno ve que hay terremotos, ve que hay catástrofes, de que hay plagas como esta pandemia. Es triste, es doloroso ver cómo de repente vemos a nuestros seres queridos sufrir por el pecado, por la muerte, por la enfermedad, cómo hemos tenido que algunos hermanos dejarlos en el descanso, producto de las enfermedades como el cáncer o por esta misma enfermedad del coronavirus. Pero al final de todo, queridos hermanos, queridos amigos, hay un mensaje de esperanza, de bondad, de amor que el Señor nos quiere dar. Y es que Él es el que está al control de esta tierra. Él es el quien gobierna, es el último rey, Él es la máxima autoridad, Él es el que está sobre todas las naciones. No es que hay una nación más poderosa que otra, sino que solamente Dios es el verdadero rey, el verdadero gobernante de todas las naciones. Y Él también no solamente quiere gobernar en esta tierra, no quiere gobernar en este país, no quiere gobernar en este continente, sino que quiere gobernar en toda la tierra, en toda la galaxia, pero también en tu corazón, querido amigo, querido hermano. Quiere gobernar en tu hogar, en tu familia. A pesar de que hoy día hayan dificultades, a pesar de que a veces la política no nos ayude, a pesar de que vivamos en un lugar donde se burlan porque somos cristianos, no nos dejan en nuestras casas a veces adorar a Dios como queramos, el Señor aún así nos quiere tener en su reino. Y el Señor enseña de una u otra manera en la Biblia, en la palabra del Señor, cómo podemos ser parte de este reino, a través de la salvación que Él nos da, a través de su Hijo. No es que tengamos que pagar impuestos, no es que tenemos que parar varios años para poder tener la visa celestial, sino que solamente aceptando al Señor Jesús como tu Salvador, tú ya eres, ¿cierto?, un heredero del reino de los cielos. Eres parte de este Israel espiritual. No es necesario circuncidarse como creían los cristianos ya cuando Pablo estaba allí discutiendo con los judíos, con los griegos, ¿cierto? Discutiendo si es que era necesario circuncidarse o no. El Señor solamente te pide que aceptes al Señor Jesús en tu corazón, que te entregues a Él, y Él ahora va a gobernar, va a dirigir tu vida. Nosotros vemos en las diferentes profecías, queridos hermanos, queridos amigos, como la profecía ya de la mujer vestida de sol, ¿cierto?, que está sobre la luna, que es perseguida por este dragón, por el mismo enemigo. Esta mujer representa a la iglesia, ¿no? El enemigo Satanás trata de perseguir, trata de devorar, trata de matar a la iglesia y a sus descendientes, a sus hijos, pero nosotros podemos ver en esa profecía de que a pesar de todo, el Señor siempre cuida de su iglesia, cuida de su amada novia, cuida de nosotros, porque nosotros somos la hija amada, ¿cierto? Somos la esposa, somos la novia que el Señor quiere y que Él espera, ¿cierto?, venir a encontrarse pronto. Y es por eso que la profecía, la tierra abre su boca, es por eso que el desierto cubre, ¿cierto?, a la mujer, la protege de la persecución de, del dragón, y así todas las profecías que nosotros vemos en Apocalipsis, todas las profecías que estudiamos en Daniel, cada una de las visiones que aparecen en Ezequiel, cada una de las visiones que vio Juan, y cada uno de los mensajes que el Señor nos da con amonestación, a veces con dolor, otras veces con amor, de una u otra manera, son llamados que el Señor nos hace
para poder darnos cuenta de que realmente no tenemos que entregarnos a un gobierno, a un líder, a un presidente, sino que nos tenemos que entregar al Señor. Los líderes, los presidentes, ellos son pasajeros, son personas humanas como tú y yo, son pecadores, son personas que se van a equivocar, son personas que hoy día te pueden decir todo va a estar bien, vamos a mejorar la economía, vamos a salir adelante, te vamos a entregar una casa, te vamos a entregar todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres, y al final no lo cumplen, pero el Señor es el único rey que sí cumple su palabra. Él es el presidente que sí cumple con su programa de gobierno, porque todo lo que aparece acá en la Biblia, todo lo que Él presenta aquí en la palabra, ¿cierto? En la Biblia, Él sí lo ha cumplido y todas sus promesas son verdaderas. La gran campaña que el Señor ha hecho está a punto de finalizar, porque pronto nos encontraremos con el Señor Jesús y podremos recibir a nuestro presidente, a nuestro rey, que Él no será un rey temporal, sino que será un rey eterno, a quien le debemos la vida, a quien le debemos, ¿cierto?, todo lo que nosotros tenemos, con quien gobernaremos, reinaremos para siempre por la eternidad. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, el mensaje de esta mañana es poder considerar, estudiar. Hay muchos amigos de repente ahí, hermanos de iglesia, que empiezan, tienes que votar por este presidente, tienes que hacer, ¿cierto?, esto, y empiezan a hacer campaña, y eso está bien. Está bien de repente, ¿cierto?, compartir, buscar, ¿cierto?, darle el voto a quien proteja nuestros principios, quien proteja nuestra familia, quien quiera dar leyes que realmente nos favorezcan, eso está en nuestra libertad. Y es por eso que si tú quieres votar, querido amigo, querido hermano, está bien, tienes toda tu libertad, tu derecho, tu libre albedrío, tienes que hacerlo porque es tu deber como ciudadano de esta tierra, tienes que hacerlo si a ti se te ha entregado, ¿cierto?, ese deber cívico, hazlo con conocimiento, con información. No andes, ¿cierto?, allí obligando que los otros voten por tu candidato, sino que cada uno, si alguien no quiere votar, bueno, que no vote, y si alguien quiere votar por otro candidato, hay que dejarlo. Pero a pesar de todo eso, queridos hermanos, queridos amigos, recuerden de que este próximo presidente que se va a elegir este domingo, o en segunda vuelta, este presidente o presidenta, este candidato, va a ser un candidato que va a estar solamente 4 años. Van a ser tiempos difíciles, o quizás van a mejorar las cosas, no sabemos. Vamos a ver si es que cumplen realmente lo prometido, si es que realmente la Constitución nos va a favorecer, si es que realmente van a haber leyes que nos van a prohibir juntarnos en la iglesia. Vamos a ver muchas cosas, pero en cada uno, cual sea los casos, el Señor estará con nosotros si nosotros le damos nuestro lugar, en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro hogar. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor gobierne, reine en nuestro corazón, que el Dios del cielo, el emperador, el rey de todo el universo, también sea el rey en nuestra vida. Que Dios te bendiga, querido hermano, queridos amigos de la iglesia, mensajeros de la promesa. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado. Le damos muchas gracias a Felipe por este hermoso tema, ¿no es cierto?, que nos hace recordar que nosotros tenemos un gobernador sobre cualquiera que podamos elegir, sobre cualquier presidente, sobre cualquier poder político que tengamos en este mundo. Que confiemos en Dios, que Dios está con nosotros y que no nos olvidemos de eso, ¿eh? Que nosotros estamos abanderados, ¿no es cierto?, por Cristo.